formularios. Ahora sí, empecemos con nuestro primer momento. Este es un momento de reflexión. Vamos a reflexionar sobre una tarea matemática. Vamos a mirar un poco sobre ella y la tarea es la siguiente. Observa los siguientes vasos y ordénalos desde el más pequeño hasta el más grande. Luego, dibuja tu respuesta en tu cuaderno. Ahora, ordena el arroz, el algodón y el grupo de piedras de acuerdo a su peso, desde el más liviano hasta el más pequeño. Luego dibuja tu respuesta en tu cuaderno. Esa es una tarea, pensemos que es una tarea pensada, organizada para los niños de grado segundo. Entonces, con respecto a ella, haremos la siguiente actividad o el siguiente trabajo. Vamos a ir a las salas. Como ya lo hemos trabajado en otras ocasiones, al interior de esta plataforma Zoom, nosotros podemos ir a unas salas. Señora. Miguel, perdón, ¿te puedes devolver al problema? Es que no alcancé a leer el otro, el segundo. Listo, Lili, yo me voy a devolver. Sí, entonces, pero recordemos que ahorita cuando estemos en las salas, este problema lo vamos a tener también a la mano. ¿Vale? Estas son las dos actividades. Ordenar los vasos, desde el más pequeño hasta el más grande. Esa es la primera. Y la segunda es ordenar arroz, algodón y piedras según su peso, desde el más liviano hasta el más pesado y luego dibujarlos en cuaderno. Con mucho gusto, Lili. Entonces, esa es nuestra actividad del día de hoy. Vamos a dar unas instrucciones para el trabajo en las salas. Lo primero es que en ese momento todos quienes estamos participando de la sesión seremos organizados en 4 equipos de trabajos. Y esos 4 equipos estarán asignados a una subsala cada uno de los equipos dentro de esta sesión actual de Zoom. Cada equipo va a estar acompañado por un tutor. O sea, nosotros dentro del equipo de matemáticas somos varios tutores y vamos a estar acompañando los diferentes trabajos en salas que se realizarán a continuación. Vamos a moderar el trabajo, pero un integrante del equipo deberá ser el relator. Nosotros como tutores moderamos el trabajo, los ayudamos a que les compartimos la tarea para que ustedes la vean y todo lo demás, pero es importante que una vez ingresemos a las salas, elijamos un relator que será quien posteriormente realizará como toda la relatoría, compartirá las conclusiones en plenario. Para ello, en las asignaciones de grupos tenemos que, en este momento nos encontramos en la sala general y vamos a ir a 4 salas pequeñas. En la primera se trabajarán aprendizajes y metas, en otra formulación y requisitos, en la tercera procedimientos y estrategias y en la cuarta sala errores y ayudas. Cada uno de los tutores sabremos y les diremos cuál será el trabajo que realizaremos al interior. Y es importante que tengamos en cuenta estos parámetros, y es que vamos a estar 20 minutos trabajando en las salas. Y al finalizar, todos los participantes regresarán automáticamente a la sala general. Es decir, ustedes no necesitan hacer algo, no se tienen que salir, no solamente esperan y el sistema inmediatamente nos trae a la sala general. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cuando estemos en la sala, nuestros compañeros nos van a mostrar nuevamente la tarea y lo primero que haremos es resolverla, como si nosotros fuéramos los estudiantes. Resolvamos la tarea y una vez la hayamos resuelto, empezaremos a socializar dependiendo del grupo en el que nos encontremos. Mi compañero Felipe, que también está acá con nosotros, él va a ser el encargado de realizar la asignación en salas. Pipe, cuénteme cómo vamos con eso. Luis, listo, ya estamos listos. Entonces, de una vez, vamos a las salas, profes, nos vemos en 20 minutos. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo nos fue?
Súper Muy bien. bien. Sí, Muy bien, muy eso bien. me Un alegra poquito mucho. tímidos para la relatoría, pero bien. Cierto, se ponen tímidos para la relatoría, pero en general estuvo súper. No, Yo Súper la creo, participación y todo. sí, ¿me en el grupo donde escuchan? yo estuve sucedió exactamente lo mismo. Juli, ¿cómo le fue? Bien, 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 no, participaron súper, nos faltó definir el relator, pero yo creo que de pronto la profe Liliana, que estuvo tan pila, nos puede colaborar. Listo, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ahí estamos compartiendo, Moni. Aleja, perdón. Bueno, Luis. Ya, sí, Dale. Luis, estás compartiendo. Listo. Entonces vamos a empezar con esta socialización, a ver cómo nos fue con esa actividad. Empecemos con el grupo 1. En el grupo 1, en donde trabajaron lo que tenía que ver con aprendizajes y desempeños. Cuéntenme quién va a ser quien nos contará cómo nos fue en este ejercicio. claro, Luismi. Un equipo súper participativo, muy bello. La profesora Anita es la que nos va a comentar esos desempeños, esos aprendizajes que selecciona. Gracias, Moni. Bueno, Profe Anita, la escuchamos. Buenos días. Profe Anita, buenos días. buenos días, ¿me escuchan? Sí, Ay, señora. ¿me escuchan? Bueno, buenos días. Bueno, Buenos en días. nuestro equipo, nosotros deducimos que teníamos que analizar el aprendizaje y el desempeño, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje corresponde al número 1, que es por atributos, en donde el niño tiene que llegar a reconocer y comparar atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos de longitud, duración, rapidez, peso, capacidad, cantidad de elementos de una colección, entre otros. Ese sería entonces el aprendizaje por atributos. Sí, señora. Y llegamos a la conclusión que el desempeño número 3 es el que llega a establecer las diferencias entre tamaño y peso a través del ordenamiento de diferentes, establece las diferencias entre tamaño y peso a través del ordenamiento de 2 o más objetos. Esas son las Listo. conclusiones que sacamos. Entonces, desempeño 3 y aprendizaje por atributos. Muchísimas gracias, profe Anita. Precisamente eso es lo que nosotros esperábamos, a lo que llegamos a la conclusión. Evidentemente, para poderle ayudar a Snow, ese era el aprendizaje que se esperaba, y era que se reconocieran y se compararan los atributos, y a través del desempeño 3 se puede llegar a lo que se espera con esta tarea. Muchas gracias, profe Anita. Vamos a pasar entonces al segundo grupo. El grupo que tenía que ver con la formulación y los requisitos. Sí, Luis, en el Formulación y grupo requisitos. 2. No elegimos, no alcanzamos a elegir un relator, pero puedo invitar de pronto al profe Nelson, que estuvo muy participativo, al profe Juan Carlos también, que estuvo muy participativo. A ver si ellos dos, alguno de ellos dos nos pueden ayudar, por favor, con la socialización. Listo. Esperemos a ver quién de ellos. Profes. Se ponen tímidos para la relatoría. Profe Nelson, profe Juan Carlos, cuéntenos, por favor. Bueno, se Listo. arriesgó Nelson. Muy bien, Nelson. Profe Nelson, muchas gracias. En el primer ejercicio, que es el tamaño de relacionar el tamaño de los vasos, clasificarlos, pues el niño tiene que tener en cuenta el volumen, saber el tamaño de los objetos, Sí. para calcular cuál es el más pequeño, cuál es el mediano y cuál es el más alto. ¿Ya? En el segundo ejercicio fue el peso, ¿cierto, profesora? Sí, señor. Fue el peso, entonces ahí los niños tienen que tener una experiencia sobre los objetos que ellos han cogido, ya como una piedra, o de pronto han manipulado el arroz, y si han manipulado el algodón, para saber qué relación de los tres tiene más peso, ¿ya? Pues yo estaba pensando que entre las piedras y el arroz me parecería, así en conjunto, que pesarían más las piedras. De pronto es muy subjetivo para el niño. El más claro sería el algodón, que los niños saben que va a pesar menos. Pero ya el más complicado sí veo que es el arroz y las piedras. Y también hay que mirar el componente de las piedras.
porque pueden ser piedras arenosas que no pesan nada, como pueden ser piedras con de otro componente más pesadas, ¿ya? Sí, señor, tiene toda la razón, profe. Es decir, ahí hay cosas para mejorar en esa tarea, ¿cierto? Vamos a continuar Sí, entonces. son como muy subjetivas, que lo pueden enredar. Subjetivas. Está en todo lo correcto, profe. Es muy subjetivo el desarrollo, podría ser muy subjetivo ese aspecto especial que usted nos está mencionando sobre la tarea. Vamos a mirar entonces, muchísimas gracias, profe Nelson. Vamos a hablar sobre un poquito de esto. Resulta que dentro de los requisitos o saberes previos que los estudiantes deben tener para resolver esta tarea, es importante que, como lo mencionó el profe Nelson, los niños reconozcan las posiciones relativas de los objetos. Es decir, que tengan claro qué es lo que está adentro, qué es lo que está afuera, lejos, cerca, debajo, encima, que son recurrentes con los que ellos llegan del grado de transición y del grado primero, que es donde han terminado de adquirirlos. Es importante que ellos puedan comparar objetos del entorno mediante relaciones como es más que, es menos que, es igual que. Estas son relaciones de orden que permiten que los estudiantes o que nuestros niños y niñas estén en la capacidad de poder clasificar y comparar los objetos que están siendo como puestos en la tarea. Es necesario que ellos establezcan relaciones del tipo es más largo que, más pesado que, ocurre antes o después. Todos estos, recordemos, hacen parte de los precurrentes y, como lo dije hace un momento, tiene que ver con las relaciones de orden que los niños deben ser capaces de llevar a cabo con el desarrollo del proceso. Y clasificar elementos como grandes o pequeños en comparación con otros, como nos mencionaba el profe Nelson. Sí es cierto que hay un poco de subjetividad en el planteamiento de la tarea, y eso vamos a hablarlo ahorita con el grupo 4, que también ellos hicieron esa revisión. Entonces vamos a mirar. Ahora con el profe Nelson, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el grupo 3. Vamos a revisar la socialización que hizo el grupo 3 con respecto a los procedimientos o las estrategias que pueden utilizar nuestros estudiantes para resolver esta tarea. Escuchamos entonces quién es nuestro relator o relatora del grupo 3. Juli, cuéntenos, ¿quién es el relator o relatora de este grupo? Pues no alcanzamos a definir, pero yo creería que pronto María Cáceres o Liliana, que estuvieron ahí muy participativas, construimos el trabajo, lo podría hacer cualquiera de las dos. Listo, esperemos, demos un momentico a ver cuál de nuestras profes va a colaborar con la Colaboro con mucho gusto. Gracias. La otra profe, no sé, por ahí la escuché. No. Pues la verdad no, yo no alcancé ni a tomar la foto, Juli, se me escapó la foto cuando dijiste foto y ya habíamos salido de la sala, pero lo poco que recuerdo, ¿cierto? Dentro de las estrategias y procedimientos, pues nosotros analizamos que en la primera parte de los vasos, pues una estrategia es como la parte de clasificación. Ay, se me va a descargar el computador. La parte de clasificación en ambos problemas, me disculpan que voy a poner a cargar el momentito. Sí, señora. La parte de clasificación y la parte de comparación, en comparación, por ejemplo, en el peso y en la talla. Y hablamos muy concretamente de que es importante el material concreto, sobre todo pues en los niños todavía tan pequeños, porque desde la parte de los sentidos como tal, pues la visión es distinta a ya tener un material concreto. Por ejemplo, hablábamos del primer problema y que es fácil desde la parte como estrategia, el sentido de la visión, ellos verificar que se puede ver pues que se diferencian los tamaños. Pero en el otro problema es complejo porque ya entra a jugar el papel del peso, la cantidad, hablamos más de la cantidad, ¿cierto? Porque el solo hecho de los niños verlo, pues nosotros pensaríamos, o lo dije yo, pensamos que pues que para ellos el algodón no pesa, que el arroz pesa un poquito más y que pues, si la piedra pues vendría a tener un peso más grande. Pero entonces ahí fue cuando se creó como una pequeñita, se generó como una pequeña inquietud donde dijimos que es importante tener en cuenta la cantidad de los elementos dependiendo del trabajo que se vaya a hacer con ellos y por eso creíamos que era súper
supremamente importante tener el material en concreto para que los niños puedan tener esa percepción de lo que es el peso, de lo que es el volumen, el tamaño y la cantidad. No sé si me despisté, Juli, refuérzame lo que me quede faltando, porque la verdad no le tomé fotico a los resúmenes que hicimos. No, profe, estuvo súper bien. En conclusión, tú acabas de dar bien todos los apuntes. Muchas gracias. Listo, profe Liliana, muchísimas gracias. Efectivamente, eso es lo que nos hablaba la profe Liliana, lo tenemos aquí, precisamente. Es muy cierto que en niños de edades tempranas o de edades como las que de nuestros estudiantes de grado segundo, es importante y fundamental el trabajo a través de material real, ¿cierto? Que ellos tengan esa posibilidad de manipular el material para que a través de esa manipulación ellos logren desarrollar una visualización mejor o más apropiada de lo que es el ejercicio que se les está planteando. Entonces, ¿cuáles procedimientos o estrategias podrían utilizar el estudiante al momento de resolver la tarea? Pues entonces, para ordenarlo según el tamaño o según su peso, podríamos invitarlos a que ellos tomen 2 vasos y que realicen esa comparación, bien sea del tamaño o del peso, como se muestra en el ejemplo. Se toma en sus manos el vaso que contiene panela, bueno, así, y otros así, para que ellos puedan, en este caso piedras, para que ellos puedan realizar el ordenamiento de dichos materiales y de esta forma sea más fácil para ellos. Muchas gracias, profe Liliana. Vamos entonces a continuar con la socialización del grupo 4. Profesora Gloria Julieta, que nos va a colaborar como relatora. Profesora Gloria. Como activar el micrófono. Ah, ya, bueno, buenos días. ¿Ya me escuchan? Buenos días, profe. Sí, señora, ahora sí la estamos escuchando. Ah, listo. Y ya había empezado, pensé que me escuchaban. Bueno, muy buenos días. Nosotros nos tocó sobre el error y las ayudas, ¿cierto? Bueno, uno de los errores que vimos en el grupo de pronto era que los niños no tenían la misma percepción, por lo que los vasos no estaban organizados en la misma posición. Entonces ese podría ser un error. Otro error es que ellos no tengan la habilidad de la conservación de cantidad. Y otro error puede ser que no sigan bien las instrucciones. Bueno, entonces como ayuda pudimos ver que es muy importante trabajar con material real, material concreto, organizarlo como horizontal, o sea, en la misma altura que ellos lo puedan percibir mejor. Dar muy bien las instrucciones, recordar antes como los conceptos vistos, o sea, cuál es más liviano, cuál es lo pesado, recordar también los conceptos grandes, pequeños antes de verlo y dar bien las instrucciones. Profe, muchísimas gracias, profe Gloria. Efectivamente, en el grupo 4, donde trabajamos ayudas y errores que se podían cometer, se recogieron muchas de las cosas que quienes han socializado hoy, los relatores de hoy, mencionaron. El uso del material concreto, lo que tenía que ver con el desarrollo de una habilidad de conservación de cantidad, lo que tenía que ver con una visualización adecuada a través de la manipulación del material, y por eso nosotros enunciamos algunos de ellos. Errores que nuestros estudiantes podrían cometer. Relacionar de forma directa las magnitudes de peso y tamaño. Es un error que ellos podrían cometer al realizar esto. Ordenar los vasos de mayor a menor cuando la indicación era contraria o viceversa, y lo mismo sucedería con el peso. Que ordenen el peso de mayor a menor cuando la indicación era la contraria o viceversa. Para que ellos puedan tener una solución de dichos errores, es importante que nosotros los ayudemos, y las ayudas pueden muchas veces presentarse a través de preguntas orientadoras. ¿Cómo preguntas orientadoras? Preguntas que les ayuden a ellos a hacer énfasis con respecto a las instrucciones, por ejemplo. ¿Cuál es la indicación de la tarea? ¿Qué es lo que vamos a realizar? O preguntas que tengan que ver con los conceptos o prerequisitos que ellos traen de los grados anteriores. ¿Cómo podemos ver cuál es el vaso más grande?
¿Cómo podemos saber cuál es el vaso más pesado? De este modo, a través del uso de esas preguntas orientadoras, es posible que ellos logren superar muchas de las dificultades que mencionamos anteriormente. ¿Qué es más liviano, qué es más pesado, qué es más grande o pequeño? También se puede desarrollar a través del uso del material manipulativo, a través del material concreto, como nos lo mencionaban ahora, lo mencionó la profesora Liliana, lo mencionó la profesora Anita, lo mencionó la profesora Gloria. O sea, el profesor Nelson también nos dijo sobre esto. Siempre usar material, y más en edades tempranas como las que nuestros niños de grado segundo están, se convierte en una herramienta útil o en una ayuda necesaria para poder superar las dificultades que este tipo de ejercicios les traiga. Entonces, profes, con esto terminamos nuestro primer momento, que fue un momento de exploración. Ahora vamos a pasar al segundo, en donde hablaremos sobre la tarea matemática escolar y cómo podemos mejorar nuestra tarea. Yo creo que la gran conclusión de nuestro primer momento, y con esto le voy a pedir también a Aleja que me colabore, los voy a invitar, profes, a que a partir de ese momento y en adelante, durante el desarrollo de la sesión, escriban en el chat todas sus apreciaciones o participaciones con respecto a lo que vamos mencionando o sus posturas al respecto también. Por ejemplo, yo voy a decir cuál me parece a mí que es la gran conclusión de este primer momento, el momento de exploración. Y es que la tarea, como estaba planteada, esa primera tarea, tenía ciertas dificultades o suponía ciertas dificultades para nuestros niños. Y si esta es como la gran conclusión a la que yo puedo llegar por todos los aportes y las participaciones que ustedes tuvieron, mi pregunta es, ¿cómo podemos mejorarla? ¿O cómo podemos hablar acerca de mejorar una tarea matemática? Y para ello vamos a hablar sobre esto. Vamos a tener dos momentos. En el momento 1 hablaremos sobre qué es una tarea matemática escolar. Entonces empecemos con ello. Una tarea matemática escolar busca desarrollar nuevos conocimientos para contribuir al aprendizaje. Su objetivo es ese, que nuestros estudiantes alcancen un aprendizaje, poniendo en juego tanto los conocimientos previos que tienen y la superación de los errores que se le presenten en el desarrollo de los ejercicios. Esto es a través, o se alcanza a través de un desempeño esperado. Siempre una tarea matemática escolar tendrá un desempeño esperado. ¿Pero qué es ese desempeño esperado? Un desempeño esperado es lo que nosotros queremos que el estudiante aprenda al abordar la tarea. Nosotros le entregamos una tarea a nuestros estudiantes y aquello a lo que nosotros esperamos que él llegue es el desempeño o la meta que deseamos que nuestro estudiante alcance. Y eso implica que la tarea induzca al estudiante a implementar procedimientos y a que supere sus errores. Pero estos errores que nuestro estudiante superará son errores que nosotros debemos aprender a prever. Que nosotros nos adelantemos un poco a dichos errores o a dichos planteamientos con la intención de ayudarle precisamente a que él supere y alcance dicho desempeño. Una tarea matemática escolar entonces tiene como objeto que nuestro estudiante alcance un objetivo de aprendizaje. Y para poder alcanzar ese objetivo de aprendizaje debemos tener en cuenta que es importante realizar una tarea. Ejemplo, si yo tengo la tarea 1, una tarea cualquiera, esta tarea va a tener una meta o un desempeño. Cuando yo resuelva esa tarea, mi objetivo es llegar a ese desempeño o a esa meta. Pero esa meta contribuye al alcance del objetivo de aprendizaje. No a través de una sola tarea se alcanza un objetivo de aprendizaje, no. Las tareas nos llevan a adquirir metas o a cumplir desempeños, pero para alcanzar un objetivo de aprendizaje general necesitamos desarrollar más de una tarea. Ejemplo, tener una segunda tarea que responda a una segunda meta o a otro desempeño y que esas ambas nos permitan alcanzar el objetivo de aprendizaje. Y así lo podríamos hacer con una tercera tarea, con una cuarta, quinta o con tantas tareas como nosotros consideremos necesarias para alcanzar dicho objetivo de aprendizaje. Eso es importante tenerlo en cuenta con respecto a las tareas matemáticas escolares. ¿Y cuáles son los elementos de una tarea matemática? Pues las tareas matemáticas traen 4 elementos.
o tienen 4 elementos. El primero de ellos es la formulación. Y la formulación se refiere a todo aquello que nosotros le entregamos a nuestro estudiante. Es decir, el enunciado, las imágenes, los datos, las preguntas o los retos que él va a resolver. Esa es la información inicial, nos habla cuál es esa información o qué tipo de contexto nos brinda, qué es lo que se espera que el estudiante haga. Hay un segundo momento o un segundo elemento que son los requisitos. Esos requisitos los mencionábamos hace un momento y tienen que ver con los conocimientos previos, los presaberes, aquello que nuestro estudiante debe traer de grados anteriores o de momentos anteriores, porque podría ser incluso una tarea resuelta desde en el mismo grado, y en ese grado se adquieren unos aprendizajes también. Todos esos conocimientos, esas destrezas que nuestro estudiante adquiere y le permiten abordar la tarea. ¿Cómo lo vemos evidenciados? A través de lo que el estudiante debe saber para resolverlo y las habilidades que éste tiene. Hay un tercer elemento, y ese tercer elemento tiene que ver con los materiales y los recursos. ¿Qué son los materiales y los recursos? Son intermediarios. ¿Intermediarios de qué? Pues son los intermediarios que existen entre el conocimiento matemático y el conocimiento del estudiante. Hay un conocimiento que nuestro estudiante tiene y hay un conocimiento matemático al que nosotros esperamos que llegue. Allí en la mitad tenemos los materiales y los recursos, que se nos convierten en ese intermediario, en ese a través del que nuestro estudiante alcanzará ese nuevo conocimiento matemático que nosotros queremos que obtenga. ¿Qué permiten esos materiales? Permiten fomentar el análisis de la información, la búsqueda de estrategias, descubrir propiedades, relaciones, análisis, entre otros muchas posibilidades que nos potencian los materiales y los recursos. Los materiales y los recursos son eficaces y contribuyen al estudiante para resolver la tarea. Y aquí aparecen 5 preguntas que yo creo que ustedes las pueden relacionar y las pueden recordar con respecto al trabajo que se realizó la semana pasada en lenguaje y cuando hablábamos de las 5 comadres. Estas 5 comadres no solamente se utilizan en el lenguaje, sino que podemos utilizarlas al interior de todas las áreas, incluso en el área de matemáticas. Es una buena forma de interrelacionar áreas y de trabajar con nuestros estudiantes. Hay un cuarto elemento y es la interacción. Esa interacción nos permite negociar los significados, es decir, nos permite establecer los acuerdos y nos permite constatar que los errores que hayan se puedan reorganizar para poder adquirir el conocimiento. En la interacción podemos, o es importante tener en cuenta 2 elementos adicionales que tienen que ver con el agrupamiento y la temporalidad, es decir, que nosotros podamos decirles cuál es el tiempo en que se desarrollará la actividad, cuáles son las secuencias que se hacen, si tendremos 10, 5, 10, 15 minutos, 1 hora, 1 semana para resolver estos ejercicios, y si en el desarrollo de esto lo haremos de forma individual, en parejas, en grupo. Esto todo tiene que ver con el momento de interacción, que nosotros lo pensamos antes de llevar la tarea a nuestros estudiantes. Aquí los elementos de la tarea matemática, que es una tarea matemática, y hablaremos de cómo podemos mejorar entonces nuestra tarea. Si ustedes recuerdan, la tarea que nosotros teníamos como inicial tenía ciertas dificultades, y nosotros, o tenía ciertas características, no lo hablemos como dificultades, sino como características. Para poder mejorar una tarea en matemáticas hay 4 aspectos importantes a considerar. El primero es que lo primero que hacemos es buscar la tarea. Para ello utilizamos nuestros textos o las creamos nosotros mismos o miramos ejercicios que nos compartan nuestros compañeros o revisamos tareas que nosotros ya hemos trabajado en años o momentos anteriores. Allí realizamos la búsqueda de nuestra tarea. Pasamos a un segundo momento en donde describimos la tarea. Y allí, en esa descripción de la tarea, es importante tener en cuenta los 4 elementos que mencionábamos anteriormente. La formulación y los requisitos, las metas, los materiales y recursos, y como último, la interacción. Es decir, lo que tiene que ver con el agrupamiento, con la temporalidad y determinar quiénes son quienes interactuarán y realizarán la interacción en el desarrollo de esta tarea. Hay un tercer momento de análisis de la tarea, y ese análisis es importantísimo. Nosotros lo hicimos en la primera parte de esta sesión. Ese análisis de la tarea es solucionar la tarea, que fue la invitación que nosotros les dimos
cuando nos fuimos a las salas y pedimos que resolviéramos la tarea o que la solucionáramos para poder encontrar cuáles eran los procedimientos que aplicarían nuestros estudiantes, cuáles serían los errores que ellos podrían incurrir y cómo podríamos nosotros ayudarles a superar dichos errores. Eso es lo que tiene que ver con el análisis. Y hay un cuarto y último momento antes de que las tareas lleguen a nuestros estudiantes, y es cambiar la tarea o hacer los cambios necesarios en la tarea, en donde preservamos toda la información que sea significativa, pero también tenemos en cuenta cuáles son las ayudas que le vamos a dar, cómo podemos activar nuevos procedimientos o nuevas heurísticas, cómo podemos darle lugar a la superación de los errores. Y allí es importante que revisemos de qué forma podemos vincular nuestra tarea con cosas que los niños ya están haciendo. Ejemplo, la semana pasada trabajamos todo lo que tenía que ver con la fiesta de un monstruico. Estoy seguro que ustedes lo recuerdan. Era la fiesta de un monstruo llamado Snow. Y que este niño Snow pues hizo su fiesta de cumpleaños y a través de esta se desarrollaron una serie de actividades. Si nosotros ya hicimos esto en lenguaje, una buena forma de mejorar la tarea podría ser, bueno, ¿y cómo hago para que mi tarea de matemáticas se relacione con mi tarea de lenguaje? ¿O cómo llevo a esa tarea a que converse con lo que ya he realizado en otras áreas? Pues allí nosotros tenemos la propuesta de relacionar la tarea con los proyectos lingüísticos de centro, como lo hicimos en la parte de lenguaje, y es por eso que a continuación les presentaremos de qué forma podríamos convertir esta tarea inicial, que fue una tarea que analizamos en el primer momento de exploración, cómo convertir esa tarea en una tarea matemática escolar que tenga vinculación con el análisis de lo que realizamos. Pero antes de mostrarles este mejoramiento de la tarea o cómo quisimos mejorar la tarea, yo sí quisiera preguntarle a Aleja si de pronto los profes han dicho algo en el chat o quieren opinar o alguien en este momento quisiera tomar la palabra. Sí, Luis, te comento, acá ya tenemos dos comentarios, dos aportes en el chat. El profe Juan Carlos nos dice, es importante considerar los presaberes de los educandos y la manipulación de material concreto y, si es posible, real. Y de acuerdo, tenemos la compañera Mónica que también le contestó al profesor Juan Carlos su aporte. Entonces, esos son los comentarios por ahora, Luis. Puedes continuar entonces. Listo, Aleja, muchísimas gracias. Entonces, hace un momento mencionábamos esos 4 aspectos. Ya buscamos la tarea. Digamos que la búsqueda de la tarea fue la tarea que nosotros presentamos al inicio. Después de buscar esa tarea, le hicimos todo lo que tenía que ver con... revisamos cuál era la descripción. Vamos a mirar cuáles son la formulación, sus requisitos y demás. La analizamos porque ya la resolvimos al iniciar esta sesión. Y ahora vamos a presentar esos cambios que le hicimos, repito, con base en los proyectos lingüísticos de centro que trabajamos la semana pasada con la intención de vincular el trabajo de matemáticas al trabajo de lenguaje. Entonces, para ello les vamos a presentar esta tarea que se llama Arroz con leche. Es una tarea para aprender matemáticas usando textos predescriptivos, como lo hicimos la semana pasada con la fiesta de Snow. Y si ustedes ven, aquí tenemos al mismo monstruo. Este es nuestro monstruo Snow, que nos va a ayudar con la socialización de esta tarea. Entonces, tenemos lo siguiente. Quisiera pedirle a un profe que me colaborara leyendo, a un profesor o a una profesora que me colaborara con la lectura de esta situación, de la receta que le gustó a Snow. Miguel, yo lo hago. Listo, Sandra. Muchísimas gracias. Situación, la receta que le gustó a Snow. Snow es un monstruo que le gusta preparar recetas y buscando en internet encontró una receta que era muy recomendada por los seres humanos del planeta Tierra. La receta se llama arroz con leche. Snow se puso a preparar esta receta en compañía de su mamá y mientras la estaba haciendo, vio como algunos de los ingredientes se encontraban en vasos de diferentes tamaños, como el arroz, la canela y la panela, y pensó si también podría tener un peso diferente. Tu tarea consiste en ayudarle a Snow a comparar el peso de estos 3 ingredientes y luego comparar el tamaño de los vasos en los que se encuentran. A continuación se presentan los ingredientes y los recipientes. Gracias, Sandra. Entonces, a continuación se presentan ingredientes y recipientes. Aquí están. Vemos que son 3 ingredientes y esos 3 ingredientes están en 3 recipientes. ¿Qué ingredientes podemos observar allí?
Sandra, tú que me estás colaborando. Bueno, panela, canela, arroz. Y arroz. Y hay tres recipientes y esos tres recipientes tienen tamaños diferentes. Muchas gracias, Sandra. Entonces vamos a continuar. Tú me sigues colaborando. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Con gusto, Miguel. Para realizar, ¿ya? ¿O Sí, no? señora. También Sí, leer. sí, sí, sí. Bueno, tarea matemática escolar. Para realizar esta tarea te sugerimos que realices los siguientes pasos en compañía de un adulto. Primero, disponer de 3 recipientes de diferentes tamaños. Pueden ser vasos desechables, uno pequeño, uno mediano y uno grande. 2. Debes llenar cada vaso de la siguiente forma. Partir panela en trozos e introducirlos en el vaso pequeño hasta que se llene. En el vaso mediano coloca puñados de arroz hasta que se llene por completo el vaso. En el vaso grande coloca astillas de canela hasta que se llene por completo el vaso. Tercero, ahora debes ordenar los 3 vasos desde el más pequeño hasta el más grande y dibujarlos en tu cuaderno conservando el mismo orden. Cuarto, luego ordena los mismos 3 vasos desde el más liviano hasta el más pesado y los dibujas nuevamente en tu cuaderno teniendo en cuenta la nueva organización. Quinto, una vez finalizados los ordenamientos anteriores, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Tuviste el mismo orden de los vasos cuando los organizaste según su tamaño que cuando los organizaste según su peso? Explica por qué. Muchas gracias, Sandra. Entonces, profes, si ustedes ven, es una tarea que tiene que ver con lo que trabajamos al inicio, es decir, ordenar pesos y ordenar tamaños. Pero aquí tiene todo un contexto, tiene unas características distintas que hacen que la tarea, digámoslo de este modo, esté mejorada. La principal estrategia o la principal herramienta que nos provee esto, ustedes la mencionaron al inicio en el ejercicio de exploración, y es que el uso del material concreto, y lo mencionaba también el profe Juan Carlos, creo que ahorita lo escribió en este chat, que qué bueno que fuera material real, el uso de estos materiales que los niños van a poder manipular fortalecen la adquisición de este tipo de habilidades. Nuestros niños, al llevarlos a que hagan el ejercicio con materiales que tengan en su casa, con los elementos que pueden encontrar, les estamos dándole herramientas para que puedan apropiar de forma adecuada todas estas habilidades que necesitan conocer con respecto a lo de la comparación o a las relaciones de orden entre peso y las relaciones de orden entre tamaño. Pero aún hay algo más interesante, y es que los estamos llevando a que nuestros estudiantes relacionen de forma indirecta que el peso y el tamaño no tienen, y que pena la redundancia, no tienen una relación directa. O sea, los estamos llevando a través del ejercicio o a través del desarrollo de una actividad como esta, a que ellos comprendan que aun cuando el ordenamiento inicial estaba por tamaño o por peso, cualquiera de ellos, no existe una relación directa. No porque un elemento sea más grande va a ser el más pesado, que ustedes lo mencionaban también en el ejercicio de exploración. Lo mencionaba el profe Nelson cuando nos decía que no necesariamente porque fueran piedras, las piedras iban a tener un mayor peso. Lo mencionaba la profe Liliana cuando nos hablaba acerca de la cantidad. Vean que aquí les pedimos a los niños que llenen a tope los vasos, y aun cuando ellos llenen a tope los vasos, pues tendrán unos que serán más pesados que otros, y entenderán que no importa que la canela llene por completo el vaso grande, no va a ser tan pesada como el arroz, o no va a ser tan pesada como la panela, como aparece según lo que tengamos allí. Entonces los niños van a poder distinguir entre ese ordenamiento de pesos y de ese ordenamiento de tamaños, y poder comprender que no tienen una relación directa entre ellos. Repito, no porque un objeto sea pequeño es liviano, y viceversa, no porque un objeto sea grande será necesariamente pesado. Entonces, este tipo de mejoramientos los hacemos con base en los análisis anteriores que habíamos realizado. A manera de conclusión, entonces, el análisis y la modificación de la tarea contribuye a muchas cosas. Primero, contribuye al alcance de las metas. Segundo, desarrolla las nuevas capacidades de nuestros estudiantes. Tercero, y este es importantísimo y hemos hecho mucho énfasis en esto, permite que nuestros estudiantes superen los errores y las dificultades. Cuarto,
nos genera una claridad con respecto a la interacción entre estudiantes, familia y docente. Y como quinto, lo podemos relacionar con otras áreas del conocimiento. Todo esto nos queda de lo que es una tarea matemática escolar, y para revisar un poco esto, yo quisiera invitar a Aleja, que nos va a acompañar y nos va a ayudar con el desarrollo de un primer reto para ustedes. Sí, Aleja, te escuchamos. Luis, gracias. Te comento antes de esto que la profe Sandra Toro nos dice a través del chat, que es pasar, un comentario muy interesante, es pasar de la tarea resultado, o sea, del enfoque de la tarea resultado a una tarea proceso. Súper. Es importantísimo. Gracias, Aleja. Claro. Luis, entonces, mira, vamos a tener con los profes el reto 1. Entonces, dale clic y vamos a leerles el reto a los profes. Dice, de las siguientes frases, bueno, profes, les voy a leer un reto y ustedes van a participar a través del chat contestando las letras A, B o C. Voy a leerles una pregunta, ustedes a partir de las respuestas que leamos, ustedes contestan en el chat, nos escriben en el chat, y a partir de eso vamos a hacer la realimentación. Ahora sí, de las siguientes frases, ¿cuál corresponde a la función principal de una tarea matemática escolar? A. Una tarea matemática escolar busca que el docente formule una actividad que requiere una respuesta por parte del estudiante. B. Una tarea matemática escolar permite que el estudiante desarrolle procedimientos y estrategias que promueven el aprendizaje de un tema en concreto. Y C. Una tarea matemática escolar busca evitar que los estudiantes incurran en errores. Entonces, profes, vamos a contestar todos, por favor, en el chat. Muy bien, gracias por sus participaciones. Invitamos a los demás profes. Luis, hasta el momento tenemos 4 participaciones con la letra B. Súper. Esperemos que otros profes también se animen. La B. Están contestando todos que la B. Esperemos a ver quién más se anima. No, mayoritariamente la participación por la B, Luis. En el momento tenemos alrededor de 12 participaciones por la letra B. Súper. Tú me dices entonces, ¿cuándo hacemos la reglamentación? Listo. Juan Esteban González fue el último profe que contestó por la letra B. Esperemos un momento, siguen contestando. Anita también la letra B, la respuesta B. Que parece como Juan Esteban, es el profe Heriberto. Ah, ok. Es el profe Heriberto. Pero es Listo. jugando al incógnito es muy difícil así. Cierto. ¿Cómo adivina uno? La respuesta B dice, una tarea matemática escolar permite que el estudiante desarrolle procedimientos y estrategias que promueven el aprendizaje de un tema en concreto. Entonces, Luis, si te parece, miremos cuál es la respuesta. Efectivamente. Efectivamente, profes, la respuesta correcta es la B. Y la realimentación, la realimentación a esta respuesta es que una tarea matemática escolar es un estímulo que busca que el estudiante ponga en juego sus conocimientos previos, incurra en errores y los supere al interactuar con compañeros y el profesor o usar los materiales y recursos de que disponga la tarea. Es decir, el propósito de una tarea matemática escolar es promover el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, Luis. Muchas gracias, Aleja. Excelente el reto. Alejandro, Súper, felicitaciones ahí a todos los profes. tengo una pregunta. Claro. Señor. Una tarea puede ser reforzar un conocimiento, practicar un conocimiento que haya adquirido. Sí, Nelson, ¿Sí me sí, acá, claro. Acá se está refiriendo a una tarea matemática escolar, no, pues no solamente desde la idea de tarea como la actividad que se deja para realizar en la casa, sino como cualquier actividad que se realice para adquirir unos aprendizajes en matemáticas. Sí, la estamos como... Venga, la tarea no es reforzar un conocimiento que el niño ha aprendido ya. Sí, sí, Miguel, pero... Claro. Pues es que lo que pasa es que yo pensaría que el profe está un poquito enredadito, y es que cuando hablamos de tarea matemática no solo nos referimos al ejercicio como tal de la tarea extra clase, sino la tarea es como la actividad pedagógica que el niño está haciendo en el momento. Así lo visualizo yo.
O sea, no como tarea de que es Tomando la esto por extra que se va a dar para casa para reforzar una pregunta. Pues yo tengo conocimiento de cuando a mí me dicen de tareas, es una tarea para la casa, es una práctica que él va a hacer allá. Ah, listo. Perdón, ¿puedo opinar Que yo a eso me estoy yendo yo. Profesor André, ¿iba a decir algo? Sí, lo que pasa es que también incluso hay que cambiarlo, pues se presume que en la lógica ahorita de los derechos básicos de aprendizaje, si la tarea no es para integrar conocimientos de diferentes áreas y que le exija una rigurosidad más allá del resultado, pues la tarea, digamos que no tendría sino sentido para el docente, que pretende el resultado. La repetición y todo eso sí es bueno porque finalmente ayuda, pero el objetivo es que logre integrar en esa tarea o en ese ejercicio saberes interdisciplinares. No sé si me equivoco. Muchas gracias, Sandra. Sandra, yo voy a retomar tus palabras de ahorita, lo que tú escribiste en el chat, que no tuve la oportunidad de leer, pero que Aleja nos compartió, para responderle al profe Nelson. Profe Nelson, sí, precisamente usted está viendo la tarea desde una de las concepciones, y es la tarea como un resultado, o como que algo que nos proporciona resultados, o evidencia los resultados. Pero la profe Sandra hizo una intervención bastante valiosa hace un momento, en la que nos mencionaba que tenemos, o este tipo de ejercicios, esto que tiene que ver con la tarea matemática escolar, lo que busca es que nosotros evolucionemos de, o que cambiemos de, hagamos esa migración desde lo que tiene que ver con la tarea como propiciador de resultados, a la tarea como una ejercitación, o como un proceso, como un momento de procesos. Era así, Sandra, que tú lo escribas, de no tarea de resultados, sino tarea como proceso. Sí, yo creo que es que incluso de todas maneras, y lo digo pues particularmente, me cuesta también porque uno es casi corroborando que sí hayan entendido con la tarea de resultado, pero sé que uno tiene que transitar, es que finalmente más que el resultado, es si ese aprendizaje, desde el concepto de aprendizaje que también nos enseña el PTA, si ese aprendizaje fue adquirido. Entonces, en ese sentido, sí, es cierto, pues pasar de ahí, no es el refuerzo extraclase. El refuerzo extraclase es corroborar que el estudiante, ¿qué va a hacer con esa información en su contexto? Muchas gracias, Sandra, qué aporte tan valioso. Profe Nelson, no sé si estaba intentando decir algo. No, yo les estaba escuchando. Muy bien, muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias a usted por esa intervención. Muchas gracias a Sandra, a Liliana por también colaborarnos con eso, a Aleja. Entonces, es precisamente eso lo que buscamos con el desarrollo de esta sesión, que transformemos, y como la palabra que utilizaba Sandra, que hagamos ese tránsito, ¿cierto? Del concepto que tenemos de tarea y lo podamos convertir en algo más holístico, que pasemos del concepto de tarea tradicional al concepto de tarea matemática escolar, que es lo que nosotros estamos presentándoles hoy acá. Voy a continuar entonces, Aleja, no sé si de pronto hay otras intervenciones, cuéntame tú que me estás ayudando ahí con el chat. Luis, vamos bien, yo creo que puedes continuar. Dale, puedes continuar. Muchas gracias. Entonces, con eso damos por terminado el primer momento, que es el momento en el que hablamos sobre la tarea matemática escolar, cómo podemos mejorar, e hicimos esa contrastación de la tarea inicial que mostramos en el momento de exploración y cómo la podemos convertir en una tarea matemática escolar que le apunte al desarrollo o a la adquisición de una meta de desempeño a través de las cosas que mencionamos ahorita y que la podamos relacionar con otras áreas de conocimiento. Ahora hablemos sobre un segundo momento que tiene que ver con el aprendizaje de la medida en básica primaria. Resulta que para poder entender todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la medida en básica primaria, es necesario contestar esta pregunta. ¿Cómo podemos relacionar los pensamientos matemáticos? ¿Y cómo los podemos relacionar a partir de lo que estamos trabajando precisamente el día de hoy, que es el pensamiento métrico? El pensamiento métrico hace o tiene relación con todo eso que comprende la forma en la que una persona entiende las magnitudes. Es decir, hace referencia a esa comprensión que las personas tenemos sobre las magnitudes y las cantidades, sobre cómo se puede hacer su medición y sobre el uso flexible de las medidas en diferentes situaciones. Si eso es el pensamiento métrico, y desentrañemos un poquito la palabra magnitudes, recordemos que las magnitudes son aquellas cosas que tienen atributos medibles, aquellas cosas que se pueden medir. Entonces, ¿cómo podemos llevar ese pensamiento métrico al desarrollo de los otros pensamientos matemáticos?
Entonces pensemos lo del pensamiento o desde el pensamiento numérico. En el pensamiento numérico tenemos fracciones y decimales. Si ustedes piensan en las fracciones y decimales, son expresiones que nosotros llevamos a través de la medida. Ejemplo, cuando nos piden la altura de una persona, cuando nos hablan acerca de la medida de una mesa, o la medida de la longitud de algo, nosotros esa medida la damos con números decimales. Y si bien tomamos la cinta métrica y decimos, eso mide tanto, voy a poner el ejemplo de una altura cualquiera, 1,59, ese 1,59 que está dando cuenta de un número, que es el pensamiento numérico, está íntimamente relacionado con el pensamiento métrico, ya que se refiere a la longitud o es el desarrollo de una de esas magnitudes de las que hablamos en el pensamiento métrico. También podemos encontrar relación con el pensamiento espacial y es en donde más lo hallamos. Recordemos que el pensamiento espacial y el pensamiento métrico están íntimamente o estrechamente relacionados. Por eso es que cada que hablamos acerca de figuras, de círculos, cuadriláteros, triángulos, sólidos, entre otros, lo primero que se nos ocurre con respecto a ellos es calculemos cuál es su medida, cuál es su área, cuál es su volumen. Entonces, en el pensamiento espacial hay una estrecha relación con todos los conocimientos que se adquieren a través del pensamiento métrico. Lo que decía hace un momento, figuras y cuerpos geométricos. En el pensamiento aleatorio encontramos también todo lo que tiene que ver con el pensamiento métrico cuando hablamos de probabilidad y las medidas de tendencia central. Y cuando vamos al pensamiento variacional, desarrollamos también otra de las magnitudes que nosotros comprendemos en el pensamiento métrico y es la magnitud del tiempo. Así pues que todos los pensamientos, los 5 pensamientos matemáticos están estrechamente relacionados unos con otros y el pensamiento métrico en este caso, como nosotros lo estamos presentando, se nos convierte como en un eje transversalizador o en un momento en uno de los pensamientos transversalizadores de los otros. Ahora bien, durante el grado segundo se espera que los estudiantes adquieran una serie de aprendizajes. Esto que está aquí es sacado o está extraído de las mallas de aprendizaje del área de matemáticas. Aprovecho para mencionar que lo que expusimos anteriormente con respecto a la tarea de matemática escolar hace parte del curso de enseñanza de las matemáticas que podemos encontrar en Coursera, es un curso de la Universidad de los Andes y nosotros tenemos los enlaces en caso de que alguno de ustedes quiera realizar también. Y me gustaría que, a mí particularmente me gustaría que de pronto uno de los tutores en el chat nos dejaran autores sobre el tema de las matemáticas, didácticas de las matemáticas, autores modernos al respecto. Gracias, qué pena yo tan confianza. Listo, Sandra, muchísimas gracias. Entonces mis compañeros en un momento me van a ir colaborando con esto mientras yo continúo con el desarrollo de la sesión. Retomo, aquí estábamos en lo que tiene que ver con ¿de dónde extraemos esto? Esto lo extraemos de los referentes nacionales, específicamente de las mallas de aprendizaje de grado segundo del área de matemáticas, en donde nos mencionan cuáles son los aprendizajes esperados de un niño, cuando un niño termina grado segundo. Aquí están los que responden al pensamiento numérico, al pensamiento aleatorio, pero también es importante que aquí nos estamos enfocando en el pensamiento métrico específicamente. Y lo que se espera de ellos es que resuelvan problemas en los que comparen, expliquen, estimen y midan magnitudes como longitud, superficie, peso, duración de los eventos, entre otros. Que usen patrones, unidades e instrumentos estandarizados o no, y que igualmente reconozcan y usen los sistemas de medidas locales y particulares de la región donde habitan. Y con respecto a ello, vamos a desarrollar un poco más para poder entender cómo se da el aprendizaje de la medida en básica primaria. Para desarrollar el sentido de la medida, es importante que nosotros tengamos en cuenta 2 aspectos. O nuestros niños, para poder desarrollar el sentido de la medida, deben entrenar en el desarrollo de 2 aspectos. El primero de ellos es que reconozcan cuáles son las cualidades medibles de un objeto o de cualquier cosa. Eso de reconocer las cualidades medibles es el punto de partida del sentido de la medida. ¿Por qué? Pues ahorita lo desarrollaremos. Y el segundo aspecto es la comprensión del proceso de medir. Ahora, me devuelvo a lo que tiene que ver con el reconocimiento de las cualidades medibles. Cuando hablamos de qué es el punto de partida, lo primero es preguntarnos qué se puede medir. Y encontraremos que cuando tenemos objetos, estos permiten ser medidos. Cualquier objeto que nosotros tengamos a nuestro alrededor
va a ser un objeto al cual podremos encontrarle alguna medición. Estas mediciones, a su vez, nos hablan acerca de que los objetos tienen diferentes atributos. Atributos como el color, como la forma, y algunos de esos atributos se pueden medir o son medibles y otros no. Vamos a enfocarnos con respecto a eso del reconocimiento de las cualidades medibles en aquellas magnitudes que un niño de básica primaria y un niño de grado segundo debe comprender con respecto a la medición, y esas magnitudes son generalmente la longitud, la superficie, el volumen, la capacidad, peso, masa y tiempo. ¿Son las únicas? No. Existen muchos otros atributos que se pueden medir en los objetos, pero para el caso específico de básica primaria y para el caso de los estudiantes de grado segundo, se espera que ellos conozcan estos atributos, es decir, que puedan conocer las magnitudes de longitud, superficie, volumen y las que mencioné hace un momento. Para poder entender esos atributos o esas magnitudes de las que nosotros mencionamos, de las que acabo de mencionar, es importante que comprendan el proceso de medir. Y en esa comprensión del proceso de medir, ellos tendrán unas unidades de medida para comparar la cantidad a medir. Entonces, ahí retomamos lo que mencionábamos anteriormente con respecto al aprendizaje esperado de nuestros estudiantes, y es que logren comparar esas unidades a través de la forma en la que miden. Y esa comparación tiene una secuencia lógica que los estudiantes irán desarrollando con el pasar de los años y tiene que ver con las comparaciones que se hacen, por ejemplo, a través de medidas arbitrarias. Las medidas arbitrarias son todas aquellas que hacemos de forma inicial, en donde no utilizamos unidades estandarizadas, ejemplo, cuando medimos con el pie, cuando medimos con una vara, cuando medimos con nuestros pulgares, cuando medimos con la palma de la mano, y que nosotros, que son importantísimas desarrollar en el momento en que estamos introduciendo o llevando a los niños a desarrollar el sentido de la medida. Inicialmente lo que hacemos es pedirles que ellos realicen unas medidas arbitrarias con la intención de que empiecen a desarrollar unas nociones claras con respecto a la medida. Pero estas medidas arbitrarias empiezan a quedarse cortas con respecto al desarrollo del sentido de la medida, y para poder entender que uno y otro hablamos siempre de las mismas unidades, es necesario llevarlos a que conozcan las medidas estandarizadas. Y esas medidas estandarizadas son las que nos permiten que cualquier medida aquí o en cualquier parte, bien sea en nuestra institución o en una institución de otra ciudad, de otro país, de otro continente, sean siempre las mismas medidas o unidades estandarizadas como el metro, el litro, el gramo, la hora. Son unidades que nos permiten contrastar y realizar comparaciones. Unas comparaciones que sean mucho más efectivas que así yo le digo, no, es que mide tantos pies. Recordemos que el pie de un niño o de un adulto puede medir diferente, y esas son, por eso, medidas arbitrarias que evolucionan a las medidas estandarizadas con la intención de realizar comparaciones y ordenamientos adecuados. Esto también tiene que ver, o esta parte, enfocándonos en lo que tiene que ver con la comprensión del proceso de medir, es necesario que nosotros comprendamos que los estudiantes deben aprender estrategias. ¿Y cómo así que aprender estrategias? Para ellos poder llevar o hacer ese paso a lo que tiene que ver con el uso de las medidas, bien sean arbitrarias o medidas estandarizadas, deberán aprender estrategias que se pueden enmarcar en las siguientes tres. La primera es la medición directa, la segunda una medición indirecta, y la tercera tiene que ver con la estimación. ¿Y a qué se refieren esas tres estrategias que permiten comprender el proceso de medir? Hablemos sobre la primera estrategia, la estrategia de medición directa. Esta es una estrategia que se desarrolla a través de la reiteración, es decir, cuando reiteramos la unidad de medida hasta completar la cantidad de una magnitud, estamos utilizando medición directa. Y la palabra allí clave es la reiteración, o sea, cuando lo hacemos de forma repetida. Voy a mostrarles un ejemplo de medición directa en donde reiteramos
reiteramos una unidad con la intención de completar una magnitud general. Observen aquí. Tenemos este ejemplo en donde aparece un cuadrilátero, llamémoslo así, pues está en perspectiva, pero es un cuadrilátero compuesto a su vez de otros cuadriláteros. Para determinar cuál es la medida o la cantidad completa de esta magnitud, lo que podríamos hacer es no medirlo completamente, sino determinar cuál es la medida de uno de esos cuadriláteros, que como vemos todos son iguales, pues al final nos van a permitir hallar la medida completa. Si yo tengo una unidad cuadrada, digamos que uno de esos cuadrados es una unidad de ellas, yo puedo contarlos y en total allí darme cuenta que tengo 12 unidades cuadradas. Esto es medición directa. A través de las repetidas o de usar una unidad que ya conozco, empiezo a superponerlas, a reiterarlo, hasta que encuentro la medida completa. Y allí me doy cuenta que es 12 unidades cuadradas la medida de esto. Ahora, hablando de medición indirecta, el proceso tiene que ver con medir cantidades a partir de otra magnitud y aplicar una fórmula. Este proceso de medición indirecta requiere del conocimiento de la medición directa, es decir, requiere que los niños ya hayan llevado a cabo procesos de medición directa, que ellos hayan superpuesto elementos y hayan desarrollado la medición anterior. Un ejemplo de esta medición indirecta es cuando al mismo cuadrilátero, en vez de ponernos a repetir, a coger una unidad cuadrada y ponerla repetidamente tantas veces como sea necesario, lo que hacemos es contamos cuántas hay en su ancho, que sería en este caso 3, cuántas hay en su largo, que aparecen 4, y utilizamos una fórmula matemática para determinar cuál es el área o la superficie total de este cuadrilátero. 3 por 4 me da 12 unidades cuadradas. Entonces, aquí ya no hago una medición directa porque no estoy repitiendo o no estoy utilizando una unidad inicial, sino que estoy aplicando una fórmula para determinar cuál es el área, la superficie. Y hay una tercera estrategia a desarrollar y es la estrategia de la estimación, que es obtener la medida de forma aproximada. Y esta estrategia de estimación es importantísima y es de las primeras que utilizamos, pero también es importante comprender que es de las más difíciles de desarrollar. De hecho, cuando nosotros vemos a alguien que tiene buenos procesos de estimación, es decir, que es capaz de aproximar, es porque esa persona ya ha hecho muchos ejercicios de medición directa y medición indirecta, y solo la práctica nos ofrece desarrollar o nos posibilita desarrollar esta estrategia, que es la estrategia de medición. O sea, yo no puedo simplemente mirar algo que no conozco y decir, ah, eso es tanto. No. Para poder yo llegar a la conclusión de que aproximo tal cantidad o tal magnitud de cierta forma y que logro estimar su medida, pues tengo que haber hecho unos ejercicios anteriores de medición directa y medición indirecta que me ofrecerán o que me posibilitarán poder realizar estimaciones adecuadas, me convertirán en un experto. Entre mayor nivel sea entre mayor nivel de experticia tenga, pues mejores estimaciones realizaré. Ejemplo, podemos hacer una estimación esto es una gráfica que supone un concierto, es un dibujo que supone lo que es los asistentes a un concierto, y en ese concierto vemos una cantidad de personas y nosotros podríamos estimar, no poder contarlos directamente porque nos tomaría mucho más tiempo, pero sí podríamos estimar, y para poder realizar esa estimación nos valemos de lo que conocemos en medición directa y en medición indirecta. Ejemplo, podemos determinar o subdividir toda esa cantidad de personas en unos cuadrantes y al interior de cada cuadrante suponer que hay cuántos participantes del concierto, realizar las sumas, las operaciones que tienen que ver con medición indirecta como tal y finalmente realizar la estimación. Entonces, esas son 3 estrategias del aprendizaje de la medida que se desarrollan cuando comprendemos el sentido y todo lo que tiene que ver con la comprensión del proceso de medir. Así pues, las habilidades fundamentales en el pensamiento métrico se convierten en 3. Todo lo que mencionamos anteriormente, es decir, repito, lo que tiene que ver con el reconocimiento de las cualidades medibles y la comprensión del proceso de medir, nos lleva a desarrollar 3 habilidades en el pensamiento métrico, y estas habilidades son
lo mencionaban ahorita en el momento de exploración, una de ellas, la conservación de la cantidad, segunda, la transitividad, y como tercera, la composición aditiva. Estas tres habilidades se desarrollan a través del trabajo de todas las magnitudes, la magnitud de longitud, la magnitud de área, volumen, capacidad, masa, peso y tiempo, y de todas las otras que se puedan desarrollar. Repito, estamos haciendo énfasis en estas porque son las que se trabajan con nuestros estudiantes en grado segundo y en primaria como tal. ¿En qué consisten estas habilidades? Para poder determinar cómo comprender un poquito más en qué consisten las habilidades, vamos a presentarlo a través de un ejemplo de composición aditiva, de transitividad y conservación. Empecemos con la de composición aditiva. Para hablar acerca de composición aditiva, les voy a mostrar un ejemplo en la magnitud de longitud. Voy a hacer énfasis en lo siguiente. No es que la composición aditiva solamente se desarrolle con magnitud de longitud, no, es con todas. Para comprenderlo un poco mejor, voy a presentar el ejemplo con la longitud, con la magnitud de longitud. Observemos aquí. Esta primera imagen o esta primera forma se puede recortar y recomponer. Yo puedo recortar por acá por donde están las líneas y cuando la recompongo formo un objeto, una forma que una longitud derecha, ¿cierto? Una línea derecha. Y cuando la tengo así, la longitud total de esa cinta se puede expresar con la adición de todas sus partes. Al sumar cada una de sus partes, tendré la longitud total, que sería lo mismo que podía haber hecho así. Eso se desarrolla también con el desarrollo con direcciones, cuando utilizamos este ejercicio en el tránsito por las calles, medimos de ese modo. Eso es composición aditiva. Hablemos acerca de la transitividad. Para hablar sobre la transitividad, abordaremos dos ejemplos. Un ejemplo en la superficie, un ejemplo y otro ejemplo con la magnitud, capacidad. Con superficie. La superficie responde a la magnitud o a la medida que nosotros hacemos del área de los objetos. Aquí tenemos tres cuadrados o tres cuadriláteros y decimos que la superficie del cuadrado rojo es más grande que el cuadrado verde. Estamos comparando dos objetos, cuadrado rojo y cuadrado verde. Y después hacemos otra comparación, una segunda comparación, en donde comparamos el cuadrado verde con el cuadrado azul y decimos que la superficie del verde es mayor a la superficie del azul. Comparamos de a dos, estos dos y estos dos siguientes. Sin necesidad de hacer una tercera comparación, nosotros debemos desarrollar la habilidad de entender que, aunque no realice una tercera comparación, si el rojo tiene una mayor superficie que el verde y el verde una mayor superficie que el azul, pues entonces el rojo tendrá una mayor superficie que el azul. Eso es una deducción que se hace y esa deducción da cuentas del desarrollo de la habilidad de transitividad. Otro ejemplo lo vamos a trabajar con la capacidad. Yo tengo una botella, un balde y una olla. Esa botella, el balde y la olla tienen capacidades. Recordemos que la capacidad no es lo mismo que el volumen. El volumen es todo el espacio que ocupa un cuerpo, ¿cierto? Es todo lo que ocupa un cuerpo en el espacio, es todo eso. Mientras que la capacidad es aquello que yo puedo, lo que está, mencionémoslo así, digámoslo de este modo, es lo que está adentro. En este caso, la capacidad del balde y la olla tienen capacidades distintas. Si yo realizo la comparación, podría decir que la botella tiene una menor capacidad que el balde y el balde tiene una menor capacidad que la olla. Por consiguiente, la botella tiene una menor capacidad que la olla. Eso es el desarrollo de la habilidad de la transitividad. Y como tercera habilidad, la conservación de la cantidad, vamos a revisar este ejemplo, que es un ejemplo de la magnitud volumen. Entonces, en el volumen tenemos esto aquí. 36 cubos ordenados de 3 por 3 por 3 como un cubo Rubik o parecido a un cubo Rubik, que es un cubo que usualmente con el que estamos más relacionados, ¿cierto? Pero a pesar de que aquí tenemos 36 cubos y se puede ver esta forma, en el de abajo también tenemos 36 cubos, pero ahora organizados de una forma distinta y es de 2 por 2 por 9, ¿cierto? De esta forma encontramos que a pesar de que tengan una distribución distinta, existe la misma cantidad. Se sigue conservando la cantidad de cubos que está inicial.
Esto es un ejemplo de la magnitud de volumen y podemos ver también un ejemplo en la magnitud de masa, que es muy fácil de trabajar y lo trabajamos con nuestros estudiantes en los grados iniciales. Es el ejemplo de la plastilina. Nosotros tenemos una bola de plastilina, les podemos entregar a nuestros niños para desarrollar esta habilidad, les podemos entregar a nuestros niños una bola de plastilina y le pedimos que con ella haga diversas formas, cuadrados, que haga un muñequito, que haga un círculo, un delfín, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas que se nos ocurra. Y que al final vuelva a hacer la bola. Ellos entenderán que no importa que cambie de forma, la plastilina sigue siendo, o la cantidad de plastilina inicial que les entregamos sigue siendo la misma, y por consiguiente se mantiene o se conserva la cantidad, en este caso, de masa, como aparece allí. Estos son 3 ejemplos a través de los cuales hablamos sobre esto. Entonces, profes, hablamos sobre la manera de conclusión. Hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sentido de la medida. Y para poder desarrollar el sentido de la medida es importante fortalecer 2 expectativas de aprendizaje. La primera cosa que tenemos que fortalecer en nuestros estudiantes es que ellos reconozcan lo que se puede medir, que reconozcan cuáles son los atributos de los objetos que ellos están en capacidad de medir, que ellos entiendan que a un objeto le pueden medir la longitud, o que a un evento le pueden medir el tiempo, o que pueden medir la superficie de una mesa, o sea, que reconozcan aquellas cosas, atributos que pueden ser medibles, a los que llamamos magnitudes. Y segundo, que comprendan el proceso de medir. Y esa comprensión del proceso de medir solamente la podrán interiorizar usando las 3 estrategias de las que hablábamos en esa comprensión, y es la medición directa, la medición indirecta y la estimación. Allí pues vamos a pasar a un segundo reto con el que Alejandra me va a colaborar. Aleja, te escuchamos entonces para hacer este segundo reto, no sé, pero antes cuéntame si algún profe tiene participaciones, dudas, inquietudes, algo que podamos resolver antes de pasar a este segundo reto. Sí, gracias. Profesor, una pregunta. Claro. Sí, profe. ¿Por qué no nombró centímetros, decímetros? Eso, bueno, profe. Esas son las unidades, los centímetros y los decímetros, el metro. Esas son las unidades que se utilizan. Magnitud. Señor. En el metro. Pero ¿por qué no las nombró? Bueno, es que precisamente voy a volverme un poquito aquí para mostrarle eso en el cuadro. ¿Listo, profe? Entonces, aquí cuando yo les estaba hablando sobre esto, en este cuadro, yo les decía que las 2 expectativas, o las 2 cosas más importantes, expectativas que se van a desarrollar con nuestros estudiantes en lo del sentido de la medida es, 1, reconocer cuáles son las cualidades medibles. Una de esas cualidades, profe Nelson, una de ellas es la longitud. Otra es la superficie. Esas son las cualidades. Esta magnitud, que es un atributo que se puede medir, que se llama la longitud, tiene unas unidades de medida. Todas estas, cada una tiene una unidad de medida. Unas unidades de medidas de longitud, por ejemplo, son el metro, el decímetro, así. Y aquí es cuando ya hablamos sobre eso que usted está diciendo específicamente. Para comprender ese proceso de medir, se utilizan medidas arbitrarias y medidas estandarizadas. Las arbitrarias, repito, son el palmo, el pulgar, el pie y así. Y las estandarizadas son esas de las que usted nos está hablando. Las estandarizadas son el metro. Yo mencioné el metro como ejemplo, solamente, y aquí en el dibujito está el metro como ejemplo. Pero pues efectivamente, aquí en esas unidades estandarizadas, el centímetro, el decímetro, el decámetro, el kilómetro, están, pero no solamente esas son longitud, pero en superficie tenemos el metro cuadrado, el kilómetro cuadrado. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, señor, muchas gracias. Miguel, yo quisiera, Miguel. Dime, Lili. Yo quisiera como, pues es como un aportecito más bien, que cuando hablamos de los atributos y que estamos hablando también de transversalización y que debemos tener en cuenta, pues, cuando se habla de un tema, procurar que, o el contenido, procurar que se pueda transversar en todas las áreas, no olvidemos que nosotros en segundo vemos la parte de la materia, y la materia nos habla de todos sus atributos, y dentro de todos sus atributos, pues está lo que es el volumen, la masa, que es importante también en la medida en que vamos viendo el sistema métrico, pues ir también
aprovechando en ciencias naturales esa cobertura o ese concepto de lo que es la materia y los atributos de la materia, que es importante cuando estamos hablando pues de atributos. Tienes toda la razón, Lili. Eso nos permite también hacer lo de la transversalización, tal como tú lo estás mencionando. Muchas gracias. Aleja, te escuchamos entonces. Sí, Luis, gracias. Bueno, les cuento a todos los profes que nuestro compañero tutor Julián ya compartió a través del chat pues la bibliografía que nos pidieron, Luis, sobre dónde consultar sobre didáctica de la matemática, ¿cierto? Entonces ahí ya lo tienen en el chat. También nos comenta Julián que es importante tener muy presente que el punto de partida no debe ser las unidades de medida y sus conversiones, sino como lo dijo Luis, el énfasis debe estar en el reconocimiento de lo que se puede medir y en el desarrollo de habilidades del sentido de la medida, como para complementar y redondear un poco la respuesta a la pregunta o la inquietud del profesor Nelson. Y vamos con el reto entonces, Luis, si te parece. Dale. Listo. Bueno, profes, la dinámica de este reto es igual a la anterior. Vamos a leer el reto, vamos a dar un minutico para que ustedes lo revisen y después ponen o envían, por favor, la respuesta a través del chat. El reto dice así: a Juan le pidieron calcular el volumen de la torre de cubos de la siguiente figura. Esta es la figura a la que le pidieron a Juan. Desde su posición respecto al objeto, Juan señala que esa torre tiene 21 unidades cúbicas de volumen. La pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a Juan a superar la dificultad que manifiesta con su respuesta? Y tenemos entonces 3 opciones de respuesta. La primera opción, la A, dice, la dificultad de Juan está asociada con la conservación de la cantidad. Una ayuda para él sería asignar una unidad de medida a los cubos de la figura. La respuesta B dice, la dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización. Una ayuda es contar los cubos por filas o columnas. Y la tercera respuesta dice, la dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización. Una ayuda es descomponer la figura en cubos a través de material manipulativo. Entonces, profes, esperamos sus respuestas a través del chat. Listo, vale, vamos a dar que 2 minuticos a que los profes contesten esa. Listo, sí, ya están empezando a contestar. Tenemos una respuesta en el chat. Vamos a esperar, sí, un minutico, Luis, yo creo. Listo. A, B o C. A, B o C. Tenemos ya 5 respuestas en el chat, Luis, 6 respuestas. La mayoría, no todas, van por la letra, la respuesta, la C. Esperemos qué nos dicen los demás profes. Tenemos una respuesta por la A. Y nos siguen contestando otras 3 respuestas por la C, Luis. Si quieres, entonces vamos realimentando. Miremos cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, la respuesta correcta es la C. Muy bien, profes. La dificultad de Juan está vinculada al desarrollo de las habilidades de visualización. Una ayuda es descomponer la figura en cubos a través de material manipulativo. ¿Por qué? Porque la dificultad de Juan está vinculada al desarrollo de las habilidades de visualización, de modo que él no considera en su cálculo los cubos interiores de la torre. Descomponer y recomponer la figura utilizando material manipulativo le servirá a Juan para visualizar los cubos al interior de la torre que no se visualizan desde su posición lateral, anterior o posterior. ¿Listo, Luis? Yo creo que puedes continuar. Muy bien a los profes. Gracias a todos por su participación. Alejandro, gracias y felicitaciones a todos los profes que pusieron entonces. Vamos a pasar a un cuarto y este es el penúltimo momento. Este es un momento que tiene que ver con la transferencia y les habíamos dicho que vamos a ver. Google Forms es una herramienta de evaluación formativa. Es posible que muchos de ustedes ya hayan utilizado Google Forms para hacer ejercicios con sus estudiantes
Así que para poder iniciar, yo les voy a pedir, le voy a pedir a mi compañera Alejandra que ella ponga en el chat en este momento un enlace. Entonces ustedes van a ingresar a ese enlace que está en el chat. Aleja, me confirma si ya está el enlace. Ya está el enlace en el chat, Luis. Ya los profes Lo pueden primero es que acceder. ustedes van a ingresar a este enlace que están allí y van a seleccionar sus respuestas correctas, las que ustedes consideren que sean las importantes. Y al finalizar, después de seleccionar sus respuestas, van a hacer esto, que es el tercer punto muy importante, y es, van a ver la puntuación. Yo quiero invitarlos a que vean la puntuación, y es decir, que vean qué es lo que ustedes están obteniendo allí para que podamos pasar como a lo siguiente. Para esto, como son 4 preguntitas, ustedes van a responder 4 preguntas, vamos a tomarnos 4 minuticos para el desarrollo de este ejercicio. No vean cuando ustedes ingresen van a encontrar que son preguntas como tipo examen, pero no lo vean como un examen para ustedes, o sea, no lo vean como una evaluación para ustedes. Véanlo como una herramienta que les queremos mostrar nuevamente y más allá de ello, revisen lo que tiene que ver con ver puntuación, porque con la puntuación es que hablaremos sobre las bondades de esta aplicación de la plataforma de Google. Entonces, a partir de este momento, unos 4 minuticos, yo voy a dejar de compartir pantalla un momento para ir revisando cómo nos va entonces con el desarrollo de esta actividad. Si algún profe tiene dificultades para ingresar de pronto al enlace o al cuestionario, nos lo hace saber por acá o a través del chat o con el micrófono y le ayudamos inmediatamente para que pueda ingresar. Ale, te cuento que ya nos llegó la primera respuesta. Listo, Luis, qué bien. Esperemos que otros profes entonces se animen también a participar en el cuestionario para que podamos observar las respuestas rápidamente. Listo, vamos a dar 2 minuticos más. Uh-huh. Y les cuento por qué lo importante de esta herramienta que les estamos compartiendo. Ya tenemos una segunda respuesta que nos llegó de los profes.
Listo, ya empezaron a llegar todas. Sí, ya llevamos 6 respuestas de los profes. Un minutico más y entonces volvemos a la presentación para ya hacer cierre de esta actividad. Listo, ya llegaron 12 respuestas, dale, voy a empezar a compartir ya. Perfecto, Luis, sí, me parece bien, son una cantidad muy considerable de respuestas de participaciones de los profes. Tienes toda la razón. Profes, los que todavía están resolviéndola, les agradezco que me vayan escuchando, quienes ya, entonces yo voy a empezar a presentar mi pantalla para darle cierre a este momento y explicarles cuál es la ventaja de lo que acabamos de mencionar. Si ustedes recuerdan, yo fui muy enfático en que tocaran acá en el momento 3, en el punto donde decía ver la puntuación. ¿Y eso es por qué? Porque cuando ustedes le daban ver la puntuación, les aparecía algo como lo siguiente, y era que les aparecía si la pregunta estaba buena, si estaba mala, y más importante aún, les daba o les arrojaba un ejercicio de realimentación. Es decir, les decía, no, tu pregunta estuvo mala por lo siguiente, o la respuesta correcta es esta, recuerda que tal cosa. Les explicaba algo con respecto a la opción que ustedes habían elegido, que se convierte en un elemento fundamental y es la realimentación. Recordemos que uno de los aspectos de la evaluación formativa es la realimentación. Y si a través de Google Formulario nosotros podemos hacer realimentación también, pues entonces podremos empezar a fortalecer los elementos de la evaluación formativa haciendo uso de esta herramienta. 4 cosas que nos ayudan a hacer con todo este ejercicio del Google Formulario es que nos muestra un resumen general, consolida todas las respuestas del grupo a través de gráficas. También podemos revisar respuestas por pregunta. Esto tiene que ver con cada una de las preguntas, cuánto es lo que sacó. Nos permite ver las respuestas individuales. Podemos saber, fulanito de tal, cuántas respuestas se sacó, o María José, o cuánto se sacó Daniela, cuánto se sacó Rubén. Cada uno de nuestros estudiantes allí quedan consignados para entender cuáles fueron sus respuestas. Y como último, nos muestra un consolidado en Excel que podemos descargar y allí están todas las respuestas de los participantes. ¿Cómo podemos ver de qué forma fue que nosotros hicimos esto? Como el video, aquí a continuación yo les estoy mostrando el enlace de un video que dura 12 minutos, pues evidentemente no lo vamos a proyectar acá, pero los vamos a invitar a ustedes a que entren a YouTube y vean dicho video. Mi compañera Alejandra en este momento va a pegar el enlace del video para que ustedes al terminar la sesión puedan ingresar allí y puedan verlo si así lo consideran necesario. Yo estoy compartiendo mi pantalla y les estoy mostrando cuál es el video. Se llama Tutorial Google Forms Autocalificable. No dura 12, sino dura casi 15 minutos. Entonces dura casi 15 minutos. Pareciera que fuera mucho, pero vean, es una herramienta valiosísima que nuestra compañera Mónica Cruz puso en el canal de YouTube nuestro, de nuestra comunidad, a disposición de todos ustedes, para que puedan revisarlo. Si ustedes le dan reproducir, ella va a empezar. Buen día para todos. Vamos a observar en este momento la creación de cuestionarios autocalificables con la aplicación Google Forms. Ella empieza a mostrar las respuestas correctas e incorrectas. Son las cosas que hay que tener listas, en donde se toca, y que podamos seleccionar las respuestas correctas y les va dando como un cuestionario sus aciertos y errores. A lo largo de estos 15 minutos. Ahora vamos a crear las preguntas en el cuestionario. Utilizar esto como un modelo o puedan utilizar esto como un ejercicio de práctica y realizar
cuestionarios autocalificables para sus estudiantes. Entonces, esto es lo valioso que les quería mostrar de este documento, y con esto terminamos entonces nuestro momento, antes de terminar nuestro momento de transferencia, perdónenme, queríamos mostrarles esta otra, que es un regalo. Vean, aquí va por el regalito. Esta presentación que nosotros tenemos aquí, se las vamos a enviar a cada uno de ustedes, bien sea al correo o al WhatsApp. Ustedes nos la solicitarán a los tutores. Solicítesela a cada uno de los tutores de su institución, y esa presentación, además de todo lo que ya presentamos, trae una biblioteca digital. La biblioteca digital está basada en las cápsulas educativas digitales que aparecen en contenidos para aprender relacionados con el pensamiento métrico, que pueden encontrarse en la página de Colombia Aprende. Allí están discriminados en esta biblioteca digital, uno a uno, cuáles son los aprendizajes del pensamiento métrico que se deben dar en grado segundo, o los objetivos de aprendizajes, ejemplo, la comparación de medidas, y cuando ustedes se paren sobre encontrarán que está hipervínculo. Tiene un hipervínculo, y cuando lo toquen, inmediatamente, yo voy a tocar acá el vínculo, verán cómo inmediatamente eso me redirige a lo que tiene que ver con el objeto de aprendizaje de la comparación de medidas de longitud, y me muestra una guía del docente y algunas cosas, actividades a realizar, tareas que podemos llevar al aula con mis estudiantes para desarrollar este objetivo en específico. Ahora, no es solamente este objeto de aprendizaje, aparecen discriminados todos los que tienen que ver con el pensamiento métrico, y cada uno de esos está hipervinculado para que usted al ingresar pueda obtener las actividades, tareas y demás materiales y recursos que de allí podrá descargar. Profes, ese es un regalito que les queríamos hacer, al igual que el video del autocalificable. No se quede sin ver ese video es muy bueno. Y vamos a terminar entonces, vamos a hacer en este momento el cierre, que tiene que ver con las apreciaciones finales, la evaluación de la sesión y de trabajo situado, pero no antes, quiero dejar como pasar la oportunidad para invitarlos. El día de mañana, martes 11 de agosto, a las 6:30, se realizará un evento, una escuela familiar, en donde Marta María Cárdenas Barco, que es una invitada especial, va a hablar acerca del mundo de las emociones y cómo puede explorar el mundo de las emociones. Son bienvenidos todos, los invitamos a todos a que participen, para que le envíen esa invitación a sus padres de familia, a que se conecten. Vamos a tener el enlace de Zoom, ese enlace lo vamos a enviar mañana, pero también vamos a tener un enlace de Facebook Live. Como sabemos que muchos van a tener dificultades para ingresar a través de Zoom, y la herramienta más fácil va a ser el Facebook Live, mañana les enviaremos dicho enlace para que puedan ingresar y conectarse con nosotros a esta escuela familiar tan interesante que tendremos sobre eso. Ahora sí, una vez más los invitamos a visitar el canal de YouTube. Voy a dejar de presentar para que hagamos el cierre de nuestra sesión, recordando como las preguntas de salida, invitándolos a que enciendan su cámara y nos cuenten cuáles son sus percepciones, cómo les pareció la sesión, qué se llevan para su aula de clase, y en general, cómo les pareció como el desarrollo de este trabajo de 2 horas que acabamos de llevar a cabo. Profes, los escuchamos. Miguel. Muchísimas gracias. 2 o 3 intervenciones para que demos por terminada la sesión. Última cosa. Mi compañera Alejandra está poniendo en el chat en este momento el enlace para la evaluación. Escucharlos aquí es importante, porque nos gusta verlos, porque nos gusta saber cómo les pareció, pero la evaluación, por favor, diligencienla, que nosotros nos tomamos este tiempo de planear todo esto para ustedes, pero es muy importante que ustedes se tomen también ese tiempito de evaluar cómo les pareció, porque a través de esa evaluación, que ustedes han visto que no tiene nombre ni institución, o sea, ustedes pueden ser completamente honestos en esa evaluación, nos pueden dar todas las recomendaciones y cosas, sugerencias, opiniones, felicitaciones, lo que tengan para decirnos a través de ese enlace, de modo que nosotros podamos seguir mejorando para ustedes. Muchas gracias. No sé quién de ustedes quiere darnos 2 apreciaciones con respecto al desarrollo del trabajo de hoy, y así damos cierre a este ejercicio. Pues yo quiero decir algo. Listo, profe Graciela. Bien fuera. ¿Dónde le hizo? Está el micrófono y ahí salen 2 cositas, llamarnos aquí y mirarte arriba. ¿A dónde? ¿Aquí? Sí. Ahí este se le si fuera profe Graciela. No, yo creo que fue Liliana.
¿Fue el profe Liliana? Sí. Sí, Ah, pero a como mí se me estaba esa ocurrió interferencia, no sé si era la señora que iba a hablar. No, Ah, Miguel, listo, profe. pues Dale, Lili. yo voy a hablar aquí con una verdad. Para mí dar matemáticas me ha parecido siempre muy complejo. Primero porque uno tiene que tener, yo no sé, muchos conocimientos, tiene que tener unas habilidades pues súper tenaces para esos conceptos, para que a los niños les llegue ese concepto matemático. Porque a veces nosotros creemos que con solo dibujarles en el tablerito a veces, o con mandar una tareita es suficiente, y nos estamos dando cuenta ahorita que pues hay muchas cosas que tenemos que hacer para que al menos ese concepto de la matemática como tal a los chicos pues les entre como debe ser. Incluso yo de muy vieja aprendí muchas cosas de matemáticas que nunca en la escuela vi como debería verse, ¿cierto? Que uno dice, ay, venga, eso es tan sencillo, pero yo ¿por qué nunca lo analicé así cuando estaba en la escuela o en el colegio? Ahorita pues hay muchas posibilidades, pero a mí me parece tan complejo a veces dar matemáticas, precisamente por eso, por la cantidad de cosas que hay que manejar frente a los niños, y entonces eso me ha parecido muy dificultoso. Y más ahorita que esa distancia pues se hace un poco más compleja aún, ¿cierto? Porque por más que uno intente, mande videitos, bueno, muchas cositas para ellos trabajar, pues a veces tenemos papás pues que entre comillas son poco, mejor dicho, son analfabetas, muchos, otros pueden no ser analfabetas, pero a veces hay cositas que ellos no lo más simple y no lo entienden, entonces uno a veces se siente como en una sin salida, decir, ¿cómo explico? ¿Cómo hago para que el niño y la mamá entiendan? Para que la mamá entienda y le pueda explicar al niño. Entonces, a mí la matemática siempre me ha parecido muy compleja, sobre todo para llegar a conceptos, a pesar de que uno intenta en el aula trabajar muchas cosas. Yo, por ejemplo, para trabajar decenas, centenas y como llegar a ese concepto, pues yo trabajé Choco Crispis y cositas y bueno, y los grupitos y todas esas cosas, pero es muy compleja la matemática para mí, darla me parece, siempre me ha parecido muy compleja. Muchísimas gracias por todo eso que usted nos acabó de brindar, de verdad que son herramientas muy valiosas, Miguel, espero que nos llegue, prefiero que me llegue al correo, que es más fácil como para descargarla y poderla leer como con más paz y con más tranquilidad. Y muchísimas gracias, unos aportes muy bellísimos, Dios te bendiga. Muchas gracias a ti, Lili. Muchas gracias por eso que nos acabas de decir. Precisamente para eso estamos, para convertir esas matemáticas difíciles, ojalá en algo un poco más asequible para ustedes y para nuestros niños, que podamos como ayudarnos en ese proceso. Bueno, Miguel, yo, Sandra Toro. Primero, Hola, pues muy Sandra. agradecida con usted. Yo siempre, cuando me pierdo algo del PTA, yo me doy látigos porque yo aprendo muchísimo con ustedes y créame que lo que ustedes me enseñan, mejor dicho, lo multiplico y lo reproduzco a las mil maravillas porque para mí son aprendizajes nuevos. Yo me emociono igual que cuando un niño aprende algo, yo me emociono igual. Y yo muy vieja aprendí conceptos muy complejos. Por ejemplo, como ama de casa me da vergüenza decir que yo no compraba pulpa congelada porque consideraba que pesaba más, que pesaba era más, cuando efectivamente después me entero que pesan lo mismo congelados y a mí me da vergüenza y vieja, eso lo aprendí muy vieja. Entonces, pues cosas por el estado de la materia, yo creí que pesaba más estando con el hielo a pesar de que, pero vieja aprendí que pesaban exactamente igual. ¿Qué no podrá decir de los estudiantes? Que igualmente uno les enseña a punto de tablero. Entonces, muchas gracias por todo. Gracias a ti por ese aporte también. Listo, profes. No sé si de pronto hay alguien más que quiera participar, y de no ser así, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por haber participado de este evento de formación, por sus aportes, por esa participación tan valiosa que tuvieron. Y nos vemos, ojalá mañana, no se pierdan esa escuela familiar. Quedamos muy pendientes de que hagan la realización. Gracias a la profe Fabiola, que también puso allí un comentario de evaluación. Gracias a todos. Y no siendo más, y no sé si mis compañeros tienen otra cosa para decir, yo me despido. Nos despedimos. Miguel, muchas gracias. Un abracito. Chao, Lili. Un abrazo para ti. Para todos un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego a todos los profes y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que Muchas estén muy gracias. bien. Chao, profe Gloria, que le vaya muy bien.
Chao, profe Lucy, que esté bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profes, que esté muy bien. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profe Diana, que esté muy bien. Listo, ya se fue. Muy bien, muy buen trabajo, Pipe, muy buen trabajo. Excelente,